sentías ese proceso? Porque cuando decís que sentías que por ahí no te daba todo lo que vos querías, el lugar en el que estabas, esa es una situación que le pasa hasta hoy a muchísimos jóvenes, que sienten que están en un lugar, sea en la escuela, el colegio, la universidad, que dicen, ¿qué hago acá y por qué estoy? ¿Y por qué no tomo el paso de decir, dejo todo esto y me voy a otra cosa? Sí. Yo creo que antes teníamos menos chances de tomar ese tipo de decisiones, Mm, ¿verdad? Entre paréntesis, me gustaba mucho el deporte. A mí me hubiera gustado, por ejemplo, ser futbolista. Pero en esa época eso era impensado. O sea, si querías hacerlo, tenías que irte de tu casa. Y bueno, el deporte, la música, eran cosas que estaban ahí, pero como para... No era serio ser. mm. Incluso te digo más, el haber estudiado psicología me costó muchísimo, ¿Sí? ¿sí? Porque decía, no, no, ¿qué vas a hacer? No es serio, seguía algo serio mi hijo. Recuerdo un día me llama mi abuelo y me dice, mi hijo, estoy preocupado. Dice, tenés que seguir algo serio, tenés que estudiar, ¿qué esa pavada que vas a estudiar? O sea, te retiraban la embajada, Si no ¿verdad? era No, derecho, si no era medicina, medicina, claro, todo el mundo ingeniería. medicina, ingeniería, arquitectura, o sea, tenés que seguir algo serio, esa era la expresión, imagínate. Entonces, pero sobre todo lo que yo, así como resumen, después entendí es que es difícil construir desde la negación. Y ¿Cómo es eso? te voy a contar algunas experiencias. Conozco ahora gente que dice, no, yo acá le entregué el título de abogado a mamá porque ella quiso y yo ahora voy a hacer lo que yo quiero. Es difícil avanzar en la vida cuando lo que yo tengo que ser no es legítimo. Es decir, voy a mi caso, psicología no es legítimo, vos tenés que ser otra cosa. Y eso es imposible avanzar en la vida sobre la negación de lo que yo soy. Y muchas veces hacemos el esfuerzo y le educamos a nuestros hijos en el esfuerzo de que no sean quienes son, sino quienes queremos que ellos sean. Sí. Y eso es lamentable porque, es más, hoy me toca recibir en el consultorio jóvenes que tienen 22, 23, 24 años con títulos de las mejores universidades del mundo, no saben qué hacer. No saben qué hacer porque, claro, lo que estudiaron no les gusta, su vida va por otro lado. Tienen una dinámica interior diferente que no es valorada y que no es vista por la sociedad. Entonces la encrucijada es, soy lo que quieren que sean y me anulo, o soy quien yo soy y no me reconocen. Entonces hay una crisis hoy importante en un grupo de jóvenes y eso se traduce después incluso como rechazo universitario, rechazo a los estudios, rechazo a la universidad, porque claro, me voy a un modelo además que el modelo tampoco me ayuda a entenderme, a potenciarme, a hacer que mis potencialidades aumenten, sino todo lo contrario, es decir, tengo que entrar siempre en un corsé. Y esa es la gran crisis que hoy tiene la educación. La vida, el mundo, la relación entre nosotros y los jóvenes viven un mundo de tanto desarrollo que entran a instituciones tan lentas y de una dinámica tan diferente donde vos tenés que ser lo que la dinámica te propone. Mm. Y eso es lo que hoy está en crisis, no va más. Luis, ¿y cómo se descubre dentro de una familia el espacio que es de la familia para con el hijo en cuanto a su formación y el espacio que ya es de decisión del hijo? Porque hay chicos que desde muy chicos, valga la redundancia, descubren lo que quieren ser. Y Totalmente. a veces eso decepciona a la familia. Así es. Pero sin embargo, se desempeñan dentro de esa área y son brillantes. Los sacás de ahí y los metes al laboratorio para que sean lo que vos querés que sea y fracasan por el camino. ¿Cómo se respeta el espacio de cada uno? Muy bien. Y ahí también hay que hacer una distinción. Antes era posible porque el mundo no cambiaba tan rápido. ¿Qué quiere decir eso? Y el que entraba a un trabajo, si hacía bien las cosas, iba a terminar en el trabajo. ¿Sí? Las cosas en la sociedad no tenían la velocidad que tiene hoy el cambio. Entonces uno podía anticipar, podía prever, que son dos características fundamentales que hoy desaparecieron. Hoy uno no puede anticipar, hoy uno no puede prever. Hoy lo que uno va a seguir no sabe si cuando termina va a ser una carrera importante o no. Aparecen las carreras de manera, cada 5 años se renueva todo, cada 2 años se renueva el saber. Entonces cambió una condición muy esencial que antes permitía que esto ocurra y hoy no. Sí. Dentro de eso, dos distinciones más. La primera, el hijo va a ser
la fruta nunca cae lejos del árbol. ¿Eso qué quiere decir? Que el hijo vive en un contexto, se relaciona contigo, mama las cosas que vos haces y que se hacen en tu entorno, por lo tanto algo siempre le va a permear, le va a penetrar. Pero ahí lo bueno es darle al chico un espacio también para que desarrolle múltiples capacidades y posibilidades y descubra sobre todo aquellas en las que se siente más fuerte. ¿Cuál es la clave? Ver al otro y entender que lo que yo quiero para la vida de mi hijo es solo lo que yo quiero. Si los papás podemos hacer eso, sería fascinante la relación. Daríamos el espacio a nuestros hijos a que ellos desarrollen lo suyo y también nosotros no podemos dejar como padres de poner nuestra impronta. De hecho, no la dejamos. Pero ¿cómo se logra eso, Luis, cuando dentro del chip tradicional de las familias está el no permitir que el chico ande por su cabeza, como nos gusta decir? ¿Cómo se hace para darle ese espacio que él requiere para desarrollarse en lo que le gusta, sin que la mamá o el papá crean que le están dejando andar por su cabeza? Sí, y ahí hay una distinción que me encanta. ¿Vos sos lo que sos o sos lo que haces? Qué linda pregunta. Y ahí hay una confusión. Confundimos el hacer de nuestro hijo con el ser de nuestro hijo. Y pensamos que porque él hace cosas que le llamamos anda por su cabeza, él es alguien o no. Entonces muchas veces también le empujamos, y con esto no estoy diciendo que tienen que andar por su cabeza, después podemos analizar eso, pero sí muchas veces nos engañamos porque creemos que tenemos el manejo y el control de la vida de nuestros hijos porque hacen lo que nosotros queremos ver, pero finalmente ellos son otra cosa y también buscan el espacio distinto, diferente, lejos de nosotros para ser lo que son. Y terminan siendo lo que son. Pero se genera un mundo dual, un mundo en donde ellos viven un rato mostrándonos lo que queremos ver y otro rato siendo quienes son. Yo creo que eso se explica mucho, Luis. Me tocó tener compañeros de clase, de aula, que eran un desastre universal en la escuela y en el colegio. Sus notas eran horripilantes. Hoy me encuentro con esos compañeros y están enseñando física o química en universidades. Y vos te pones a preguntarles y les decís, pero ¿cómo en el colegio eras un desastre? Porque no me gustaba, porque no era lo que yo quería. Y yo esperaba salir de eso que obligatoriamente tenía que hacer y meterme en lo que a mí me gustaba hacer. Entonces, eso explica muchas veces el tiempo que uno pierde en hacer lo que tiene que hacer porque la sociedad le exige hasta que uno hace lo que le gusta verdaderamente. Totalmente. Yo siempre suelo decir con algunos padres que vienen a veces ansiosos con sus hijos, decirle, en la universidad se va a calmar. Es decir, cuando encuentre su espacio de ser, se va a calmar. Incluso una vez me acuerdo de una experiencia donde yo le decía a la madre, tu hijo va a ser él va a ser un gran mecánico. Y se ofendió muchísimo la madre. Me dijo, como, yo le digo, pero no vayas a pensar no sé, en el taller que vos estás pensando, le digo. Conclusión y hacerla corta, hoy es un ingeniero en la Fiat, en Italia. Es decir, ese niño no tenía cabida en la escuela. Porque sus intereses, porque su saber, porque lo que traía, la escuela no pudo leer. La institucionalidad de la escuela no puede leer, porque son instituciones en las que vos tenés que entrar en lo establecido, en el parámetro que se resolvió y que se decidió, porque es un acuerdo social, es una convención social, que esos son los saberes que alguien tiene que manejar para vivir. Pero eso se resolvió en el siglo XVIII. Entonces hoy nos seguimos manejando con esos saberes. Y eso es el gran pasaje que hay, donde el saber para hoy y para mañana es adecuarnos a la persona, es decir, poder ver al otro. Esa es la clave. Si en una organización, llámese familia, si en una organización, llámese escuela, lo que se proyecta, lo que se trabaja, lo que se convive, no le ve al otro, no hay posibilidad de desarrollo.